Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. El gusto de estar de vuelta con ustedes, tocando temas que hacen a nuestra sociedad, temas muy importantes, creemos nosotros. Y este tema de la violencia contra la mujer, evidentemente que no incumbe solamente a una oficina del gobierno, a una organización en particular o a un sector solamente de la sociedad. Incluye a todos, es un abordaje integral el que tiene que hacerse, es un problema diario, somos testigos de lo que está pasando, es un problema para ser tenido en cuenta y de ahí que celebramos que diferentes instituciones se reúnen, forman una mesa preventiva, porque la prevención aquí es fundamental. Lo ideal es que no suceda, ¿no? Que no se llegue a casos. Y una vez que se llegue, desgraciadamente, si no se pudo evitar, bueno, saber cuál es el mejor abordaje integral de esa situación. Por eso tenemos mesas preventivas, tenemos mesas interinstitucionales que están incluyendo a partir de ahora un protocolo unificado a ser utilizado una vez que salte un caso, de tal manera a asistir, a apoyar y a defender también a esa mujer que está a punto de ser víctima de violencia o que ya lo fue, lastimosamente. Entonces queremos hablar hoy y agradecemos su tiempo con nosotros esta noche la viceministra de la Mujer, Silvia Blasco. Buenas noches, viceministra, ¿cómo está? Bienvenida al programa. Muchas gracias, Juan. Buenas noches a vos y a las personas que nos están escuchando. Un placer. Viceministra, es claro que esto no es responsabilidad de un solo sector, de una sola parte de la sociedad o de una sola oficina del gobierno o una sola ONG. Hay un abordaje integral que hay que hacer a una realidad lamentable que se sigue dando, ¿no? De hecho, justamente como lo decís, es una línea ya bajada desde la presidencia, a través obviamente del presidente de la República, de que el Ministerio de la Mujer no es la única institución encargada o que se tiene que encargar con relación a la problemática de la violencia contra la mujer, sino que todas las instituciones tienen que aportar en la medida del trabajo que vienen realizando con la violencia. Sí, es una mesa que ya, si bien no fue creada, ahora ya fue creada por ley 5777 en el año 2016, la ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia, ya conforma esa mesa incluso con 16 instituciones. Ahora bien, cada institución, como lo mencionaste, con relación al protocolo, si bien cada institución tiene su protocolo en cuanto a la actuación, a los procedimientos, en tema de protección a las víctimas de violencia, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con las instituciones que conforman el sistema estatal de protección, que eso también está por la ley 5777, que son las instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Defensa Pública, también la Fiscalía, Juzgado de Paz, son las instituciones que otorgan medidas de urgencia, medidas cautelares de protección y las que tienen que hacer el cumplimiento y el seguimiento y monitoreo de ese protocolo, de la actuación. Por el momento, como decimos, vamos a iniciar el trabajo en mesas con estas instituciones, mesas de trabajo para la elaboración. Todavía, si bien ya se hizo un camino previo ya a tener este material, vamos a sentarnos a mesas de trabajo para tener ya este registro unificado. No no puedo dar tiempos, pero sí va a ser lo más rápido posible para contar ya con esos procedimientos. No obstante, ya se está trabajando también de manera más articulada, porque Ajá. de hecho siempre trabajamos así, pero empezamos a ver cuáles eran las debilidades que se podían tener o que se estaba teniendo ante, bueno, los hechos ocurridos lamentablemente en la última semana. Entiendo, sí, justamente ese era un tema también que quería tocar. Cuando hablamos de la faceta preventiva, viceministra, de esta mesa interinstitucional, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos hacer
Lo ideal sería que no llegue nunca esa situación de violencia, ni siquiera insinuación de violencia hacia la mujer. Pero cuando trabajamos en el aspecto preventivo, ¿de qué estamos hablando? ¿Campañas, educación, insistencias? ¿De qué estamos hablando, viceministra, por favor? Por supuesto, los medios de comunicación, todo lo que sean esas campañas comunicacionales sirve para la prevención, porque hay que detectar antes. Si bien sabemos que todavía las mujeres estamos expuestas, somos vulnerables ante hechos de violencia, debemos detectar a tiempo, ¿sí? Ver ya características que de hecho están demasiado solapadas, que eso va haciendo y va subiendo en escalada para después convertirse en una violencia más grave Sí. y de hecho llegar a la violencia más extrema, que es el del feminicidio. Por eso siempre decimos y sostenemos que la prevención es el estadio más importante que debemos reforzar y debemos hacer desde el Estado, ¿sí? Como también desde la ciudadanía, porque es el trabajo articulado del sector privado, del sector público, de la ciudadanía. Si reforzamos en esto, vamos a disminuir, de verdad que vamos a disminuir. Y desde el Ministerio de la Mujer lo que hacemos es eso, o sea, las campañas comunicacionales. Por ejemplo, también tenemos un trabajo realizado más de 8 años ya con adolescentes de la media en una campaña, pero ya es una sensibilización de noviazgo sin violencia. Ujú. Pero hay que ser realistas. Incluso ya estamos llegando tarde a la edad de 15, 16, 17 años. Acá lo importante también es el sistema educativo. Si desde la escuela la temprana ya se empiezan a hablar y a desnaturalizar, bien digo, estas conductas que se le imponen a los hombres y otras conductas que se le imponen a la mujer para hacer el ensamblaje, para justamente llegar a esa violencia, no estaríamos hablando ya de una cuestión que está tan normalizada y naturalizada en la gente, no, pero él es así nomás. Sí, Él tiene ese carácter, él creció así, y si no me aguantas, ándate, aunque no es tan así, ¿verdad? sí, 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 sí. Eh, el mensaje que dice el hombre, porque no estaríamos hablando de feminicidio si realmente nos dejaran ir tan fácilmente cuando queremos terminar una relación, porque estamos teniendo esos feminicidios y que se cumple la frase de si no sos mía, no sos de nadie. Entonces, esas conductas y esa posesión de tenerme como objeto, de sentir que soy un objeto de su propiedad, todas esas cosas si se hablan desde la niñez, no estaríamos hablando de hechos de violencia y mucho menos de feminicidio. Claro, además, viceministra, y hay algo que preocupa también el tema de que hay muchas mujeres que no identifican que están siendo víctimas de violencia, porque la violencia no es solamente la violencia psicológica, la verbal, decir palabras, palabrotas a la mujer, o la violencia física. Hay un montón de manifestaciones de violencia hacia la mujer, en particular por su calidad de mujer. No recuerdo bien si son 15 o 20, hasta violencia obstétrica una vez escuché. O sea, conceptos que únicamente a través de la educación y de la información podemos decir a las mujeres paraguayas, mira que si este tipo de manifestaciones se dirige hacia vos, estás siendo víctima de violencia. ¿Cómo trabajamos ese aspecto de las manifestaciones distintas de la violencia hacia la mujer, viceministra? Bueno, y es justamente las que menciona la ley 5777, las 15 formas de violencia. Hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, el tema de la violencia telemática, que es la violencia telemática, es la violencia que se ejerce a través de las redes sociales. Por ejemplo, el WhatsApp, Sí. el reclamo de novio, pareja, pongámosle el título que quieras. Me dejaste en visto porque sacaste tu última conexión, mándame tu ubicación en tiempo real. O sea, por ejemplo, es una violencia telemática y la gente no, las mujeres no identificamos como que nos están controlando, ¿sí? Nos están solapando todos esos pedidos
bajo la palabra amor. Solo porque te quiero te estoy pidiendo todas estas cosas. Solo porque te quiero te pido tu ubicación en tiempo real porque me preocupa por dónde puedes estar. Entonces, esas mínimas cosas, mira que tan cotidiano, un Sí, ejemplo tan cotidiano te puedo estar dando, que es un indicio ya a decir, eh, ojo, porque sumado a otras características ya podemos estar, si son hechos aislados y solamente te está diciendo si de verdad de noche eh, no hay un medio de transporte, está todo bien, pero si todo el tiempo te está pidiendo esas cosas, más se van sumando otras características, ya hay que mirar, por eso es que no tenemos que, las sensibilizaciones que nosotras desde el ministerio damos, no es para decir, mira que cuando te pega ya es violencia. sí, No, ni siquiera estamos hablando del ejemplo que te di, ni siquiera estamos hablando de malas palabras. sí, O sea, no le insultó, no, pero hubo esa violencia, ya empieza a través del celular, la telemática, esos reclamos. sí. Entonces, es importantísimo eso, nos vamos y a las sensibilizaciones, porque también a públicos en general, como también a funcionarios y funcionarias públicas que están en esto, que solicitan estas capacitaciones, nos vamos y decimos, o sea, no es cuestión de que te, así como decís vos, que te digan malas palabras o que llegue a los golpes para ya enmarcarse a situaciones ya de violencia contra esa mujer. Claro, viceministra, tenemos que aprender nosotros, todos, las mujeres, las adolescentes, todos, que somos autónomos, somos seres autónomos, somos dueños de nuestra propia vida. Podemos tener una pareja, podemos tener una familia, nuestras obligaciones están ahí, hay que cumplirlas, pero el individuo sigue siendo el individuo, la mujer sigue siendo mujer, dueña de su vida. Y eso que usted decía, ¿por qué te desconectaste? ¿Por qué me dejaste en visto? Ya da un indicio de que la otra persona se considera con cierto dominio, cierta propiedad. Y eso, Así mismo. esa es una primera señal de algo que puede llegar a crecer. Yo creo que el principio de todo, y esto tal vez tenga un tiempo, ¿no?, de campaña, de educación, de decirle a las personas que son autónomas, son dueñas de su vida. Cuesta un poquito llegar a insertar eso en la mentalidad de la gente todavía, viceministra. Tal cual como decís, Juan. El tratar de instalar este pensamiento, nosotras somos conscientes, no es fácil, porque estamos hablando de una problemática que eh, la causa es la sociedad, es la cultura esta que tenemos, de cultura patriarcal, machista, en donde el hombre es el que tiene el poder, el hombre es el que tiene el permiso a todo esto. Entonces, a ejercer este dominio, como vos decís, y sobre todo a sentirse por arriba de la mujer. Entonces, por supuesto que es importante trabajar en la sensibilización. ¿Cuánto le cuesta al país, al Estado, una víctima de violencia, un agresor, pudiendo invertir todo eso en la prevención? Yo no digo que no se deje de invertir en las víctimas de violencia, porque hoy hay víctimas de violencia, Ujú. pero si aprovecháramos todo lo que son las redes sociales, que son gratuitas, eh, podríamos estar empapelando nuestros murales, nuestros estados, con cuestiones y todos los días, no esperar a días emblemáticos como el 8M, el 25N, sino todos los días, que todos los días pongamos esto. Una mujer que está víctima de violencia dice, bueno, mira, subió información sobre el 137, la línea gratuita del Ministerio de la Mujer, los servicios especializados. Entonces, las mujeres pueden acceder a estas informaciones. No se necesita mucho y de golpe. ¿Y por qué impacta tanto cuando hay un feminicidio? Por supuesto que es lamentable e indignante también, pero solamente se dan a conocer esto cuando hay un feminicidio. Y cuando hay un feminicidio nomás empezamos a hablar o la gente se empieza a hablar de estas cuestiones de violencia. Si todos los días realmente
hacemos esto, el del granito de arena, de prevención, de prevención, de prevención, yo les aseguro que eso va a disminuir. ¿A desaparecer? Sí, porque si no pensáramos que en algún momento se va a acabar esta pandemia, sería como trabajar parchando la situación. Claro. Y no es el trabajo ni la idea. Esa metáfora que utilizó es muy aplicable lamentablemente hoy en día. Usted habla de pandemia, sí. Me parece que las noticias, las imágenes y el escenario que se está dando es comparable a una pandemia. Muchos dirán, pero están exagerando. En la pandemia estábamos todos encerrados, estábamos muriendo. No, esto también tiene niveles pandémicos en este momento y hay que abordarlo como tal, más allá de que sea una visión pesimista del asunto, viceministra. Es una pandemia, tiene todas las características de una pandemia. Lo que pasa es que si comparamos con la pandemia del COVID, en donde todos y todas estábamos encerrados, fue una pandemia que afectó a hombres y mujeres. Sí. No hubo características para decir, esta pandemia se adecua mejor al organismo de las mujeres. No. Y la violencia contra las mujeres sí es hacia ese grupo vulnerable. Entonces, como te digo, no estamos acá luchando contra una bacteria, que uno agarra un remedio, prueba, hace... No, estamos tratando de construir una construcción social muy fuerte y muy instalada, en donde, como te mencionaba al principio, está muy normalizada y muy naturalizada. Lamentablemente, este protocolo, este viceministra, que baja una línea, que tiene un programa de trabajo interinstitucional, ya está completamente redactado, está insertado, las instituciones ya saben qué papel tiene que cumplir cada quien. No, el unificado todavía no está. O sea, estamos trabajando en eso. Ujú. Sí, cada institución tiene su protocolo individual, sí, institucional. Lo que estamos haciendo es poder articular mejor y tener una mayor comunicación. Por eso también se está trabajando en ese registro unificado, Ajá. ¿verdad? Para que yo, Ministerio de la Mujer, pueda acceder a información de esta mujer que acude al Ministerio de la Mujer. ¿A dónde más acudió? ¿A qué comisaría acudió? ¿Le tomaron la denuncia? ¿No le tomaron la denuncia? Todo esto, quiero decir, todo esto está en proceso, todavía no es un hecho en cuanto a de que se esté usando ya se tenga el sistema informático, lo mismo que el protocolo se está trabajando. ¿Por qué? Porque no nos podemos permitir de que lo mismo que el tema de la tobillera, Sí. no nos podemos permitir lanzar todo esto sin realmente tener y ver lo que se viene después. Yo puedo decir eh, que la mujer necesita el agresor necesita la tobillera, ok, podemos estar de acuerdo con eso, pero yo tengo que ver si va a haber recursos que van a poder eh, actuar ante una emergencia de la tobillera, por ejemplo. Ujú. Entonces, de verdad que este es un trabajo que no podemos hacerlo sin pensar y analizar todas las cosas que de verdad interinstitucionalmente lo estamos analizando. Y, por supuesto, en esto puedo decir que están involucradas las máximas autoridades de todas estas instituciones y personalmente están trabajando con los técnicos y las técnicas de cada institución. Claro, y se busca que la redacción de este protocolo sea lo más claro posible, ¿no? De tal manera que se tenga una línea muy clara, que las instituciones sepan en qué momento tienen que actuar. No sé si va a haber jerarquía en las diferentes instituciones o van a estar todos en el mismo nivel y cada quien cumpliendo el papel que le corresponde. ¿Cómo sería eso? El resultado tiene que ser lo más claro que se pueda, más vale. Así mismo, es como decís, jerarquía, acá todas las instituciones tienen la jerarquía correspondiente acorde a lo que ya la parte legal eh, lo requiere. Ahora, lo que cada institución sí, claro, yo no puedo, Ministerio de la Mujer, ponerme nuevas funciones o funciones
porque pues, no las puedo realizar, por ejemplo, de ir a hacerle una aprehensión a un agresor. O sea, cada institución dentro de sus funciones sí va a realizar, claro, dentro de este protocolo va a realizar las mismas funciones, pero vamos a ver justamente eso, acortar, dar celeridad, rapidez, así, en cuanto a los hechos de protección de las medidas estas que justamente fueron debilidades que se notaron en estos casos de la semana pasada. Exactamente. Viceministra, me quedan 30 segunditos para que finalmente usted se dirija a la conciudadana que está viendo el programa de televisión en este momento. ¿Qué es el primer paso que tiene que hacer? ¿A quién primeramente tiene que acudir? Cuando ya identifica que es víctima o conoce a alguien que es víctima de violencia o que está empezando a identificar de que muy probablemente y en algún sentido sea víctima de violencia en este momento. ¿Cuál es el primer paso que tiene que hacer? ¿Dónde recurrir hoy? ¿Qué elementos tenemos para eso, por favor? Bueno, yo le ofrezco el Ministerio de la Mujer, los servicios especializados con los que cuenta el Ministerio de la Mujer, equipos de psicólogas, abogadas, trabajadora social, todos los servicios completamente gratuitos, en donde pueden venir a informarse, pueden venir a hacer la terapia psicológica. Puede ser que una mujer no quiera realizar ya la denuncia. Acá en el ministerio no tomamos denuncia como tal, porque las instituciones son policía, fiscalía y juzgado para realizar la denuncia en sí. Entonces, que vengan al ministerio y acá vemos y analizamos con ella su situación, si quiere o no quiere hacer la denuncia, valorar el riesgo en el que está y que se sienta que acá es porque es su casa y que va a tener una atención de calidez y con calidad. Y eso también en 4 centros regionales del interior del país, en Curuguaty, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Filadelfia. Ajá. El mismo equipo especializado. Entonces, pueden ir al juzgado, pueden ir a la policía, pueden ir a la fiscalía. Les ofrezco el Ministerio de la Mujer ante cualquier duda o de repente están teniendo así eso que vos decís que entre que reconoce y no reconoce todavía que es víctima de violencia. Ajá. Viceministra, muchísimas gracias por su tiempo. Un placer escucharla. No, por favor, muchas gracias a vos, Juan. Muy amable. Silvia Blasco, viceministra de Protección de los Derechos de la Mujer, del Ministerio de la Mujer de nuestro país, hablando acerca de la pronta implementación de un protocolo único de acción y prevención con respecto a la violencia contra la mujer en sus diferentes manifestaciones. Ya volvemos. Tenemos una ley vigente que es la ley 5777/16 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. Y cuando digo contra toda forma de violencia es porque muchas veces no identificamos algunas manifestaciones concretas de violencia contra la mujer. Hay 15. No es simplemente la palabrota, el insulto, la ofensa y los golpes. Hay muchas otras maneras en que se manifiesta violencia contra la mujer. Y desgraciadamente, por una falta de educación, por una falta de información, a veces la víctima no está reconociendo, no se está dando cuenta de que es víctima de violencia. Hoy en día tenemos Google, hoy en día tenemos Internet, tenemos el celular. Uno pone ahí Ley 5777/16 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. Ahí usted podrá leer y podrá conocer realmente dónde comienzan sus derechos y dónde usted puede empezar a identificar si es víctima de violencia. Sería bueno poder adentrarse un poquito más en el contenido de nuestras normas que están ahí para que las leamos todos, no simplemente para que los abogados interpreten, no, son leyes que pueden interpretar y entender la generalidad de la gente y cuanta más información manejemos, mejor nos vamos a defender contra este flagelo. Hasta la próxima en La Esencia.